Mis padres brindaron por mi hermana en la cena de Acción de Gracias diciendo, así es como se ve el éxito real. Tu hermana es nuestro orgullo. Todos vitorearon. Luego, a las 8:15 de la noche, sonó el teléfono fijo. Mi padre contestó. Su rostro palideció. Me pasó el teléfono y dijo, es la oficina del subsecretario de Defensa. Preguntan por ti. Lo que dije a continuación hizo que mi hermana dejara su copa de champán para siempre. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de personas que te aman y te has sentido completamente invisible? No ignorada, no maltratada, simplemente no vista. Como si pudieras levantarte, salir por la puerta y la conversación continuaría sin perder el ritmo. Así fue cada cena familiar durante 10 años de mi vida. Soy Serena Bassi. Durante 10 años, mi familia tuvo una palabra para lo que yo hacía, el pequeño trabajo en el ejército. Así lo llamaba mi madre frente a las visitas en Acción de Gracias, sin dudarlo, como si le avergonzara decir más. Mi hermana Tara era de la que hablaban. Tara en Yale, Tara en la firma, el ascenso de Tara, el apartamento de Tara en el lado superior oeste de Manhattan. No los culpaba por estar orgullosos de ella. Los culpaba por decidir en algún momento, silenciosamente y sin decirlo nunca en voz alta, que el orgullo solo tenía lugar para una hija. Durante 10 años, dejé que creyeran lo que necesitaran creer. Tenía mis razones y la mayoría de ellas eran información clasificada. Y entonces, un jueves por la noche en marzo, el teléfono fijo sonó a las 8:15, justo en medio del brindis por el ascenso de Tara, y el hombre al otro lado del teléfono llamaba desde la oficina del subsecretario de Defensa. El rostro de mi madre en ese momento es algo que nunca olvidaré. Antes de contarte lo que sucedió después, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de esta historia. Deja un comentario y déjame saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, permíteme llevarte de regreso a donde comenzó todo. Hay una pared en la casa de mi infancia en Dayton, Ohio. Es la pared este de la sala de estar con 8 marcos, 3 medallas y cajas de sombra. Un recorte de periódico enmarcado de 2012 cuando mi hermana Tara ganó un campeonato estatal de debate. Una foto impresa de su fin de semana de orientación en la Facultad de Derecho de Yale. Y en el centro, más grande que todo lo demás, montada tras un vidrio como un artefacto de museo, su carta de aceptación de Yale. En la pared oeste, hay una pintura de paisaje de una tienda de artículos para el hogar y una foto familiar tomada el verano en que cumplí 9 años, antes de que, como diría mi madre en años posteriores, me volviera difícil. No noté esa pared durante mucho tiempo. Uno no nota el agua cuando está nadando en ella. La persona que lo notó primero fue mi mejor amiga de la escuela secundaria, Audrey. Ella vino a nuestra casa el otoño en que teníamos 14 años, la primera vez que entraba. Se detuvo en la entrada de la sala por un momento, simplemente observando. Luego se inclinó hacia mí y dijo en voz baja para que mi madre no escuchara, tu casa se siente como un museo para tu hermana. No supe qué decir. Le dije que estaba siendo rara y cambié de tema. Pensé en esa frase durante los siguientes 17 años. Mis padres no eran personas crueles, quiero ser clara al respecto. Warren Bass construyó una vida decente en Dayton. Trabajó en la gestión de la construcción durante 30 años, cuidadoso, metódico y orgulloso de lo que construía con sus manos. Fue el entrenador de mi equipo de fútbol cuando yo tenía 7 años. Hizo panqueques los domingos por la mañana hasta que cumplí 12 años. No era un mal padre, simplemente tenía un punto ciego. Y ese punto ciego tenía un nombre, y ese nombre era Tara. Judy Bass era el tipo de madre que recordaba las alergias de todos en la cena escolar y enviaba notas de agradecimiento escritas a mano después de las fiestas. Se preocupaba profundamente por cómo aparecían las cosas, la casa, la familia, la historia que contaba en la iglesia los domingos por la mañana. Quería que la gente pensara bien de nosotros. Trabajaba muy duro en eso y Tara le daba mucho material con que trabajar. Tara era 3 años menor que yo, y desde que tuvo edad suficiente para estar en un podio, fue magnética. Ganaba cosas. Hablaba frente a la gente y ellos se inclinaban hacia adelante. Tenía el tipo de confianza que llena una habitación antes de que la persona entre. Entendí, incluso de niña, por qué mis padres se sentían atraídos por ella. Era fácil estar orgulloso de ella, ella se anunciaba a sí misma.
Yo era más silenciosa. Hacía demasiadas preguntas. Leía cosas que no me habían asignado. Pasaba horas con mapas y libros de historia rastreando las rutas de antiguas campañas militares de la misma manera que otros niños calcaban dibujos de caballos. Mi padre no sabía qué hacer con ese tipo de quietud. Lo llamaba soñar despierta y lo decía como si fuera un problema. No se equivocaba al decir que yo era diferente a Tara, se equivocaba en lo que significaba ser diferente. La mañana en que entendí eso claramente fue un lunes de principios de abril, la primavera en que cumplí 18 años. Había solicitado una beca del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva del Ejército a través de mi consejero escolar, casi por capricho, después de pasar una tarde leyendo sobre programas de análisis de inteligencia. La beca valía $32.000. Cubría la matrícula, las cuotas y un estipendio mensual. La carta llegó un sábado. No la abrí hasta el lunes por la mañana porque no quería abrirla sola. Bajé a las 7 de la mañana. Warren estaba en la mesa de la cocina leyendo el diario Columbus Dispatch. Judy estaba en la estufa cocinando huevos revueltos. Puse la carta en la mesa entre ellos, abierta hacia arriba para que pudieran leerla sin levantarla. Warren la miró. Sus ojos se movieron por la primera línea. Alcanzó su taza de café. No soltó el periódico. Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva del Ejército, dijo. HM. Eso fue todo. Esa fue toda la respuesta. Pasó la página de su periódico. Los huevos terminaron de cocinarse. Judy puso un plato frente a él. Ninguno de los dos volvió a mirar la carta. La recogí, la doblé y la puse en mi mochila. Me dije a mí misma que no importaba. Casi me lo creí. La semana siguiente, Tara recibió una carta de Jay. No era una aceptación, todavía no. Solo una invitación para una entrevista. Un paso en un largo proceso, un trozo de papel que decía, nos gustaría saber más sobre ti. Warren la enmarcó. Condujo a la tienda de manualidades esa misma tarde, compró un marco de madera oscura con un borde dorado y lo colgó en la pared este de la sala de estar en la posición central. Dio un paso atrás, inclinó la cabeza y lo ajustó 2 veces hasta que estuvo nivelado. Eso se quedará ahí hasta que llegue la verdadera, dijo. Judy se paró a su lado con los brazos cruzados, sonriendo. Ya es real, dijo ella. Yo estaba sentada en el sofá a unos 2 metros de distancia haciendo la tarea. Ninguno de los dos me miró. Subí las escaleras. Me senté en mi cama. Miré al techo durante mucho tiempo. No lloré. Había aprendido para entonces a no desperdiciar lágrimas en cosas que no podía cambiar. Lo que sentí, en cambio, fue algo más silencioso y permanente, un asentamiento como el sedimento que cae al fondo del agua estancada. Un lento entendimiento de dónde me encontraba yo. No en el centro. Ni siquiera cerca. Ese agosto, dejé Dayton a las 5 de la mañana. Tenía una sola maleta de lona y un boleto de autobús a Columbus, donde conectaría con un transporte hacia Fort Benning, Georgia. Había hecho mi cama la noche anterior y dejé mi habitación exactamente como la encontré, no por pulcritud, sino porque no quería dejar evidencia de haber necesitado nada. Warren ya se había ido a trabajar a una hora temprano. Judy estaba de pie en la entrada de la cocina con su bata, sosteniendo una taza de café con ambas manos. No salió. No cruzó el umbral hacia el porche. Dijo, cuídate. Sin abrazos, sin lágrimas. La puerta se cerró antes de que el taxi llegara al final de la entrada. Miré hacia atrás por la ventana trasera. La luz de la cocina se apagó. Me di la vuelta. Observé cómo el vecindario desaparecía detrás de mí, las calles familiares, los robles, las aceras donde había aprendido a montar en bicicleta. Y me dije algo que repetiría muchas veces durante los siguientes 10 años en cuarteles, salas de reuniones y habitaciones de hotel en ciudades que no podía nombrar en un mapa público: no necesitas que ellos te vean, solo necesitas verte a ti misma. Casi me lo creí entonces también. 8 semanas después, llamé a casa desde Fort Benning. Eran las 9 de la noche de un martes, la primera vez que llamaba desde que me fui. Mis manos estaban callosas por el entrenamiento. Mi voz era más firme de lo que solía ser. Algo en mí ya había comenzado a cambiar.
Judy respondió al tercer timbre. Oh, hola, cariño. Su voz era cálida pero distraída. Me alegra que llamarás. Escucha, ¿puedes ser rápida? Tara está en la otra línea. Está estresada por los exámenes finales. Me necesita ahora mismo. Dije 3 oraciones, no recuerdo cuáles. Luego dije, está bien, mamá, ve. Colgué. Me senté en el borde de mi litera en la oscuridad. A mi alrededor, otros reclutas dormían o escribían cartas a casa. Yo no escribí ninguna carta. Y durante los siguientes 10 años, nunca volví a llamar a casa primero. Ni una sola vez. No fue por enojo. Fue por claridad. Por primera vez en mi vida, entendí exactamente con qué estaba trabajando. La primera Navidad, regresé a casa de uniforme. Tenía 21 años. 6 meses en Fort Benning me habían cambiado de formas que aún no podía articular plenamente. Me paraba de manera diferente. Me movía por los espacios con una especie de calma deliberada que no existía en la chica que dejó Dayton en agosto. Había aprendido en esos 6 meses que el silencio era una habilidad, que la quietud bajo presión era algo que se podía entrenar de la misma manera que se entrena un músculo. Había aprendido que las preguntas que siempre me habían dicho que eran distracciones eran en realidad activos, que la capacidad de sentarse en silencio con un problema hasta que se revelara no era soñar despierta, sino análisis. Conduje de regreso a Dayton el 23 de diciembre. Llevaba mi uniforme. No era para dar un mensaje, simplemente no había tenido tiempo de empacar ropa civil antes de dejar la base. Me detuve en la entrada a las 6 de la tarde, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta principal. Warren la abrió antes de que yo llamara. Miró el uniforme, luego mi rostro, luego de nuevo el uniforme. «¿Pareces cansada?», dijo. Ese fue el saludo. Eso fue todo. Se hizo a un lado para dejarme entrar y el calor de la casa y el olor de la cocina de Judy me envolvieron como algo que no me había dado cuenta de que extrañaba. En la sala de estar, la pared había sido actualizada. La carta de aceptación de Yale de Tara, la verdadera esta vez, ahora colgaba en el centro, reemplazando la invitación a la entrevista. Un marco más grande, letras doradas en el borde, Facultad de Derecho de Yale, promoción de 2020. Debajo, una foto nueva de Tara en su orientación, de pie frente a un edificio de piedra, riendo por algo fuera de cámara. Se veía luminosa, siempre se veía así en las fotografías. Dejé mi maleta y me quedé allí un momento mirando esa pared. Conté los marcos de nuevo por hábito, 8, igual que antes. Ninguno había cambiado excepto el del centro. Judy salió de la cocina. Me dio un breve abrazo, el tipo de abrazo que es más un gesto que un sentimiento, y dijo, «Buen momento». Warren invitó a los Henderson y a los Patel a cenar. «¿Ve a cambiarte por algo lindo? ¿Está bien?» «El uniforme es demasiado». Subí las escaleras. Me cambié. Bajé con un suéter gris y jeans oscuros. Me senté a una mesa de 8 adultos durante 3 horas. Los Henderson preguntaron sobre el primer semestre de Tara en Yale. Warren habló sobre los logros de Tara en el debate, los clubes a los que se unió y el profesor que ya se había interesado especialmente en ella. Los Patel preguntaron si Tara vendría a casa para el año nuevo. Nadie preguntó qué hacía yo. Ni una sola persona en esa mesa, ni un vecino ni mis propios padres, hizo una sola pregunta sobre el uniforme que llevaba puesto cuando entré por la puerta. Comí mi cena. Ayudé a Judy a recoger los platos. Me fui a la cama a las 10 de la noche. Acostada en la oscuridad de mi habitación de la infancia, miré al techo y pensé, así es como se siente ser invisible desde adentro. No es dramático, ni doloroso exactamente, solo ausente, como una silla en la mesa que todos esquivan sin notar que está ahí. 6 meses después, fui ascendida a subteniente. La ceremonia fue pequeña, un puñado de compañeros oficiales y un oficial al mando que prendió la barra a mi cuello con una firmeza que se sintió como un apretón de manos y una promesa al mismo tiempo. Después, me tomé una foto con el uniforme de gala, la barra en mi hombro, parada derecha bajo el sol de la tarde frente al edificio de administración. Se la envié a mi familia en un mensaje grupal. Sin descripción, solo la foto. Warren respondió 11 horas después con 3 palabras: «Bien, buen trabajo».
A la mañana siguiente, publicó en Facebook, no sobre mí, sino sobre Tara. Ella había sido aceptada en una prestigiosa competencia de tribunales simulados en Yale. La publicación tenía una foto de ella con un saco, los brazos cruzados, luciendo como toda una futura abogada. La descripción decía, muy orgulloso de esta. El trabajo duro siempre da sus frutos. Tuvo 68 me gusta. Tomé una captura de pantalla de ambas cosas, su mensaje de texto para mí y su publicación en Facebook, no por amargura, sino porque ya estaba aprendiendo para entonces a documentar, a llevar registros, a entender que los sentimientos se desvanecen pero la evidencia permanece. Puse las capturas de pantalla en una carpeta en mi teléfono. La etiqueté como referencia. Nunca volví a mirarla. No necesitaba hacerlo, ya sabía lo que contenía. La primavera siguiente, Tara se graduó de la Facultad de Derecho de Yale. Warren organizó el viaje con el tipo de energía que reservaba para los proyectos que realmente le importaban, la misma planificación enfocada y metódica que aplicaba a las obras de construcción. Reservó 3 noches en el Hotel Ritz-Carlton en Manhattan. Organizó vuelos para él, Judy, 2 tías y las 2 hermanas de Judy. Hizo una reservación para cenar en un restaurante en el centro que requería una tarjeta de crédito para asegurar la mesa. No me preguntó si yo quería ir. No fue un descuido ni olvido, simplemente no se le ocurrió. Entiendo eso ahora con más claridad que entonces. No fue malicia. Fue el resultado natural de años de pequeñas suposiciones, cada una construyéndose silenciosamente sobre la anterior hasta que mi ausencia en los momentos importantes se volvió tan insignificante como siempre lo había sido mi presencia. Yo estaba estacionada en Stuttgart, Alemania, esa primavera, asignada a una unidad de apoyo de inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El trabajo era exigente y a menudo tedioso en la forma particular en que el trabajo analítico puede serlo, largas horas, datos densos y la lenta acumulación de fragmentos en algo que eventualmente podría significar algo. También era el momento en que más intelectualmente viva me había sentido en mi vida. Me enteré de la graduación de Tara a través de Facebook. Warren publicó una foto de la ceremonia con Tara con su toga y birrete, el diploma en mano y el sello de Yale visible en la carpeta. Él estaba de pie junto a ella con el brazo sobre sus hombros y el rostro abierto con un orgullo que había visto dirigido hacia ella toda mi vida y ni una sola vez hacia mí. La descripción decía, dejando a nuestra niña en la línea de meta. No podría estar más orgulloso. Yo estaba sentada en mi alojamiento en Stuttgart, cuando llegó la notificación, a 8.000 kilómetros de Dayton. Eran las 2 de la mañana, hora local. Acababa de terminar un turno de 12 horas. Miré la foto durante un largo momento. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio, apagué la lámpara y me fui a dormir. Había aprendido para entonces que el duelo y el resentimiento eran costosos. Te costaban el sueño, la concentración y la precisión, todo lo que importaba en el trabajo que estaba realizando. No podía permitírmelos. Así que había construido a lo largo de los años una especie de arquitectura interna, una forma de reconocer el dolor sin dejar que se instalara. Lo sientes, le pones nombre, lo haces a un lado y sigues adelante. Esa era la disciplina. Siempre fue la disciplina. Unas semanas después de eso, Judy me llamó. Era la primera vez que llamaba, no un mensaje de texto, sino que realmente llamaba en 4 meses. Respondí de inmediato y mi corazón se aceleró un poco antes de que pudiera detenerlo. Hola, cielo, dijo ella. Su voz era alegre y un poco agitada, como se ponía cuando tenía noticias. ¿Cómo están las cosas? ¿Sigues haciendo eso del ejército? Hice una pausa. ¿Sigues haciendo eso del ejército? Yo tenía 24 años. Tenía una acreditación de seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Había pasado los últimos 8 meses analizando datos de inteligencia que daban forma a decisiones que afectaban el movimiento de tropas en 3 países. Esa mañana había informado a un coronel sobre una evaluación de amenazas que él llevaría a un general por la tarde. ¿Sigues haciendo eso del ejército? Sí, mamá, dije, sigo haciendo eso del ejército. Bien, dijo ella, pasando a otro tema. Escucha, te llamo porque Tara acaba de recibir una oferta de trabajo en Nueva York. En una firma llamada Sullivan y Cramwell. ¿Has oído hablar de ella?
Comienza en septiembre. Tu padre y yo estamos en las nubes. Pensamos organizar una pequeña cena de celebración cuando regrese a Dayton el próximo mes. Intentarás venir, ¿verdad? Nos encantaría tenerte en casa. Una cena de celebración por la oferta de trabajo de Tara. No hubo celebración cuando me convertí en subteniente. No hubo llamada cuando recibí mi primera condecoración. No hubo reconocimiento de ningún hito que yo hubiera alcanzado en los 4 años transcurridos desde que dejé el hogar. Ni uno solo. Pero sí una cena por una oferta de trabajo. Lo intentaré, dije. No fui. Tenía una sesión informativa ese fin de semana que no podía reprogramar. Cuando le envié un mensaje de texto a Judy para avisarle, ella respondió, «Está bien, cariño. Lo entendemos. Ya sabes cómo es con tu horario». Yo sí sabía cómo era. Estaba empezando a entender que ella también lo sabía y que eso le venía perfectamente bien. La solicitud de préstamo llegó un martes por la tarde en octubre. Yo tenía 27 años y estaba sentada en mi oficina en Arlington, Virginia, revisando una evaluación de amenazas que debía finalizarse antes de las 6 de la tarde. Mi teléfono vibró con el nombre de Warren en la pantalla. Eso ya era inusual. Él casi nunca me llamaba directamente, mensajes de texto ocasionales, llamadas casi nunca. Respondí. ¿Serena? Su voz tenía una cualidad particular, no angustiada exactamente, sino comprimida y tensa. La voz de un hombre que había ensayado lo que iba a decir y todavía no se sentía cómodo diciéndolo. Necesito hablar contigo sobre algo. Es un asunto financiero. Me lo explicó cuidadosamente, de la manera metódica en que explicaba todo. Un proyecto de construcción había salido mal. Un subcontratista había incumplido con los materiales. El cronograma se había derrumbado y, con él, una parte significativa del presupuesto operativo del proyecto. Le faltaban $25,000. Necesitaba ese dinero rápidamente, en el transcurso de la semana, para evitar incumplir el contrato él mismo. Es temporal, dijo, te lo devolveré en 6 meses. Solo lo necesito ahora. Le hice 2 preguntas. Le pregunté si había hablado con alguien más. Dijo que primero llamó a Tara, pero ella estaba en medio de un caso grande y no podía acceder a esa cantidad de liquidez rápidamente. Le pregunté si tenía documentación del incumplimiento del subcontratista por si la necesitaba para el seguro. Dijo que sí. Lo transferiré mañana por la mañana, dije. Él exhaló. El alivio en ese solo suspiro fue lo más honesto que jamás había escuchado de mi padre. Gracias, Serena. Lo digo en serio. Siempre has sido la estable. La estable. Pensé en esa frase después de colgar. No con amargura, sino con un reconocimiento silencioso. Estable. Esa era la palabra que usaba para mí. No inteligente, ni capaz, ni impresionante. Estable, como describirías una pieza de equipo confiable. Transferí los $25,000 a la mañana siguiente. Sin papeleo, sin calendario de pagos. Me dije a mí misma que no importaba. Él había dicho 6 meses y yo le creí. Pasaron 6 meses, luego 12, luego 18. El dinero nunca se volvió a mencionar. 2 años después del préstamo, Warren le compró a Tara un Audi A4. Ella había sido puesta en el camino hacia la sociedad en la firma Sullivan y Cromwell, un logro genuinamente significativo y yo entendía por qué estaban orgullosos. Pero el coche llegó la misma semana en que Warren, por tercera vez en 18 meses, desvió mis discretas preguntas sobre el préstamo con alguna versión de las cosas todavía están difíciles, dame un poco más de tiempo. Me enteré del coche a través del Instagram de Tara, una foto de ella de pie junto al vehículo en el estacionamiento de su edificio en Manhattan, llaves en mano, gafas de sol puestas y una descripción que decía, papá sabe cómo celebrar. Agradecida. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego abrí una nota nueva en mi teléfono y escribí un número, $25,000, 2 años, 0 reembolsos. Lo añadí a la carpeta que había etiquetado como referencia. Se estaba llenando. Ese mismo otoño, fui invitada a realizar una presentación ante un comité asesor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas.
La presentación cubría el análisis de amenazas en Europa del Este, específicamente patrones de desestabilización que mi equipo había estado rastreando durante 14 meses. Había 7 altos oficiales militares en la sala, un subsecretario y 2 enlaces de inteligencia aliados, el tipo de audiencia que no hace preguntas corteses. Hacen las preguntas que cortan directamente los muros de carga de tu argumento, y si los muros no aguantan, pasan al siguiente tema sin ceremonias. Mis muros aguantaron. Después, uno de los enlaces aliados, un coronel belga reservado con 25 años en inteligencia, me detuvo en el pasillo. Dijo en un inglés cuidadoso, su planteamiento fue inusualmente claro para alguien de su nivel. ¿Dónde se entrenó? Se lo dije. Asintió lentamente como confirmando algo que ya sospechaba. Siga haciendo eso, dijo. Luego se alejó. Me quedé en ese pasillo por un momento, sosteniendo mi carpeta de información y escuchando el sonido de los pasos resonando en los suelos de mármol. 7 generales en esa sala, un subsecretario y un coronel belga que había visto cosas de las que yo solo podía leer en archivos clasificados, y me habían escuchado. Pensé en la publicación de Facebook de Warren de 2 semanas antes. Tara había sido incluida en una lista de abogados jóvenes prometedores por una publicación legal de Nueva York. Él había compartido el artículo con la descripción, así es como se ve la dedicación. Había etiquetado a 3 de sus colegas y tenía 41 me gusta. Me puse la carpeta debajo del brazo y caminé hacia el ascensor. Tenía trabajo que hacer. Fue el coronel Pete Dunar quien dijo por primera vez en voz alta lo que yo había estado pensando durante años. Conocí a Dunar desde mi segundo año de servicio. Fue mi oficial supervisor durante un programa de entrenamiento analítico de 6 meses, un hombre de hombros anchos de Tulsa, Oklahoma, con una forma deliberada de hablar que hacía que todo lo que decía se sintiera meditado. Era el tipo de oficial que recordaba los nombres de los hermanos de sus subordinados, que hacía preguntas de seguimiento y que, cuando te decía algo, lo decía con precisión. La primera conversación real que tuvimos, no sobre el trabajo, sino sobre la forma general de las cosas, ocurrió después de una sesión informativa tardía que se había extendido 2 horas. La mayor parte del equipo se había ido. Dunar todavía estaba en la mesa de conferencias revisando notas. Yo todavía estaba en mi escritorio. Levantó la vista. ¿A quién llamas?, dijo, cuando tienes una mala semana? Pensé en ello genuinamente, de la forma en que piensas en una pregunta cuando te das cuenta de que la respuesta honesta es incómoda. A nadie, dije. No reaccionó con simpatía ni ofreció consuelo. Solo me miró por un momento de la misma forma en que miraba las evaluaciones de inteligencia, con firmeza, sin parpadear ante lo que encontraba. Eso va a cambiar, dijo. Y cambió. Poco a poco, durante los años siguientes, Dunar se convirtió en la persona a la que llamaba a las 3 de la mañana cuando el peso del trabajo se volvía algo que no podía cargar sola. No para consuelo exactamente, pues no era un hombre cómodo en el sentido convencional, sino por perspectiva, por ese tipo particular de conexión a tierra que proviene de hablar con alguien que te ve claramente y no te pide que seas más pequeña de lo que eres. Él fue quien presentó mi nombre para el programa de desarrollo de liderazgo de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. No me dijo que lo había hecho hasta que fui aceptada. Me habrías convencido de no hacerlo, dijo cuando le pregunté por qué no lo había mencionado antes. Tenía razón, lo habría hecho. En noviembre de mi 30º año, Dunar me llamó a su oficina y cerró la puerta, algo que solo hacía cuando algo importaba. Se sentó frente a mí. Cruzó las manos sobre el escritorio. Dijo, hay un puesto que viene en camino, director adjunto de análisis en la Agencia de Inteligencia de la Defensa, con confirmación del Senado. Se anunciará internamente en las próximas semanas. Esperé. Tu nombre está en la lista corta, dijo él. La habitación estaba en silencio. Afuera, alguien pasó por el pasillo. Pasos, luego silencio. Quiero decirte algo, continuó Dunar, y necesito que lo escuches. Hizo una pausa, la misma que hacía antes de las oraciones que importaban. Cuando esto se concrete, y se concretará, no te encojas. No lo califiques. No lo hagas más pequeño para que otras personas se sientan más cómodas con ello. Sostuvo mi mirada. Esta vez no. Lo miré. ¿Por qué dice eso específicamente?
Se quedó callado un momento. ¿Por qué te he visto hacerte más pequeña durante toda tu carrera? Informas a generales y les agradeces por su tiempo. Presentas ante subsecretarios y te disculpas por extenderte. Te has ganado cada habitación en la que has estado y entras en todas ellas como si no estuvieras segura de pertenecer. Se inclinó un poco hacia adelante. Eso se detiene ahora. No respondí de inmediato. Había algo en lo que dijo que presionaba un lugar que yo había mantenido cuidadosamente amurallado durante mucho tiempo. Está bien, dije finalmente. Está bien, dijo él. Conduje de regreso a mi apartamento en Arlington esa noche y me senté en el estacionamiento unos minutos antes de entrar. El motor crujía mientras se enfriaba. Las luces de la calle se encendieron una por una. Pensé en la pared este de la sala de mis padres, 8 marcos, todos para Tara. Luego pensé en un pasillo en Bruselas, en un coronel belga y en el sonido de mi propia voz manteniéndose firme bajo el peso de las preguntas de 7 generales. Las dos imágenes se mantuvieron una al lado de la otra en mi mente por un momento. Luego salí del coche, entré y abrí mi computadora portátil. Había trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Y al mes siguiente, llegó el correo electrónico. El correo electrónico llegó un lunes por la mañana en diciembre. Yo estaba en mi escritorio en Arlington a las 6:45 de la mañana. El primer café del día todavía estaba caliente cuando apareció la notificación. El remitente era una dirección interna de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Reconocí la Oficina de Nombramientos Superiores. El asunto eran 4 palabras: nominación formal, por favor confirme. Lo abrí, lo leí una vez y lo leí de nuevo. Director adjunto de análisis, Agencia de Inteligencia de la Defensa, pendiente de confirmación del Senado, efectivo para el siguiente año fiscal. Me quedé con eso por mucho tiempo. El edificio estaba en silencio a mi alrededor. La mayor parte de mi equipo no llegaba hasta las 8. Fuera de la ventana, el cielo sobre Arlington era del gris plano de principios de invierno, ese tipo de gris que hace que la ciudad parezca una fotografía de sí misma. Pensé en las palabras de Dunar: no te encojas. Esta vez no. Escribí una respuesta de 2 oraciones confirmando la recepción y mi intención de proceder. Presioné enviar. Tomé mi café. Luego, conduje a Dayton para el Día de Acción de Gracias. Quiero decirte algo sobre el trayecto de Arlington a Dayton. Toma 6 horas y 20 minutos en un día despejado, hacia el oeste por la Interestatal 66 y hacia el norte por la Interestatal 77. Atravesando el largo y plano tramo de Ohio donde el cielo se abre y el horizonte se convierte en algo que realmente puedes ver. He recorrido esa ruta más veces de las que puedo contar y nunca se ha sentido cómoda. Siempre hay, en algún lugar cerca del desvío de Columbus, una opresión particular en mi pecho, sutil, casi física, que he llegado a reconocer como el recuerdo de mi cuerpo de lo que espera al final del camino. No es peligro, nada tan dramático, solo el lento y familiar encogimiento. El proceso de hacerme encajar de nuevo en la forma en que mi familia decidió que yo ocupaba, más callada, más pequeña, más dócil. La versión de Serena Bass que no informaba a generales, no presentaba ante subsecretarios y no tenía un nombramiento confirmado por el Senado esperando en una carpeta sobre su escritorio en Arlington. La versión con la que ellos se sentían cómodos. Había hecho ese viaje 31 veces desde que me fui a Fort Benning hace 13 años. Cada vez, cerca de Columbus, comenzaba el encogimiento. Cada vez, me decía a mí misma que sería diferente. Cada vez, me sentaba a esa mesa de la cocina y descubría que la arquitectura de la casa, la pared este, los marcos y la forma particular en que mi madre inclinaba su cuerpo hacia Tara cuando ambas estábamos en la habitación no habían cambiado en absoluto. Esta vez no me dije nada. Simplemente conduje. La casa olía igual, siempre lo hacía, la cocina de Judy, el olor específico a cedro del perchero de Warren junto a la puerta. Había algo debajo de todo eso que solo podía describir como antes. Antes de Fort Benning, antes de Stuttgart, antes de Bruselas, Arlington, informes clasificados y una carpeta en mi escritorio que decía director adjunto, antes de convertirme en alguien que mi familia no reconocía. Judy me recibió en la puerta con un abrazo que duró exactamente el número correcto de segundos, lo suficientemente cálido para ser genuino, lo suficientemente breve para ser eficiente.
Warren estaba en la cocina abriendo una botella de vino. Levantó la vista cuando entré, asintió una vez, dijo buen viaje y volvió a la botella antes de que yo pudiera responder. Había 12 personas para la cena. Las 2 hermanas de Judy con sus esposos. El hermano de Warren, Dale, y su esposa, que venían de Cincinnati. 2 primos que veía una vez al año en eventos exactamente como este. Y Tara, que había llegado la noche anterior y según los mensajes de Judy, ya la habían llevado a su restaurante favorito del centro y le habían entregado un pequeño regalo, una bufanda de seda de una boutique de la Quinta Avenida que Judy había pedido especialmente. Estamos tan orgullosos de ella, me había enviado Judy por mensaje de texto la noche anterior. Socia asociada, ¿te lo imaginas? No había respondido. Tara se veía como siempre, serena, impecable y un poco más grande que la habitación de esa forma que tenía, como si existiera en una resolución ligeramente superior a la de todos los que la rodeaban. Me abrazó en la puerta y dijo, pareces cansada, con la calidez particular de alguien que lo dice como una observación en lugar de una crueldad. Semana larga, dije. No lo es siempre. Sonrió y regresó a la sala donde la esposa de Dale le preguntaba sobre el panorama legal de Nueva York. Colgué mi abrigo. Miré la pared este. Se había añadido un marco nuevo desde mi última visita, una fotografía impresa de Tara en lo que parecía ser un evento de la firma, de pie con varios colegas en una sala de conferencias con paredes de cristal y el horizonte de Manhattan detrás. Debajo, en letras pequeñas sobre el borde, Sullivan y Cromwell, camino a la Sociedad 2023. 9 marcos ahora, conté 9. Luego fui a la cocina y ayudé a Judy a terminar la salsa. La cena comenzó a las 6:30 de la tarde. Durante los primeros 40 minutos, la conversación fluyó de la forma en que siempre fluía en esa mesa, noticias familiares, noticias locales, la órbita lenta y cómoda de personas que se ven con poca frecuencia y han aprendido a llenar el espacio con temas seguros. El hermano de Warren, Dale, habló sobre un proyecto de renovación. La hermana de Judy preguntó sobre la salud de un amigo mutuo. Luego surgió el tema del ascenso de Tara y la mesa cambió como siempre lo hacía, sutil pero completamente, hacia ella. Warren rellenó las copas. Judy se enderezó en su silla. La esposa de Dale se inclinó hacia adelante. Las preguntas venían de todas direcciones. ¿Qué significa exactamente socia asociada? ¿Cuántas personas lo logran en una firma como esa? ¿Cuánto pagan? Tara respondió a todo con elegancia, con la facilidad practicada de alguien que ha dado estas respuestas antes y disfruta dándolas. Era buena en esto, siempre lo había sido. Warren levantó su copa. Por Tara, dijo. Así es como se ve cuando te comprometes con algo. Se levantaron 12 copas. Levanté la mía. ¿Bebí? Los ojos de Warren se posaron en mí por un solo momento mientras bajaba su copa. Una mirada breve, casi involuntaria, el tipo de mirada que lleva su propio comentario sin necesidad de palabras. Así es como se ve el compromiso. La implicación siempre quedaba flotando en el aire entre nosotros como el humo. Miré mi plato. 40 minutos después, el hermano de Warren, Dale, se volvió hacia mí. Y bien, Serena, dijo en el tono de alguien que hace un esfuerzo genuino, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Sigues en el ejército? Fue una pregunta amable. Dale era un hombre amable. Preguntaba porque quería incluirme, no porque esperara algo notable a cambio. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Judy habló. Sigue en el ejército, dijo, alcanzando la cesta de pan. Cerca de Washington, en algún lugar. Papeleo, creo. Ya sabes cómo es el trabajo en el gobierno. Sonrió a Dale y le pasó la cesta. Papeleo. Yo había pasado el martes anterior en una sala de conferencias segura asesorando a un general de 3 estrellas sobre marcos analíticos para una operación clasificada en el extranjero. Había volado de regreso a Arlington esa misma noche, revisado 2 documentos de posición antes de la medianoche y conducido a Dayton a la mañana siguiente. Papeleo. Dale asintió amablemente y el tema cambió. La conversación derivó. Alguien preguntó por el postre. Entonces Tara, desde el otro lado de la mesa, me miró. Sonrió, no con maldad,
sino con la facilidad particular de alguien que nunca ha tenido que pensar cuidadosamente en lo que esa facilidad les cuesta a los demás. Es un pequeño trabajo en el ejército, Serena, dijo a la ligera. Deja de actuar como si fuera clasificado. Risas suaves de dos personas cercanas. No fueron crueles, solo reflexivas, la risa de personas que encuentran algo ligeramente divertido y no piensan en preguntar si debería serlo. Miré a Tara. Luego tomé mi copa de vino y di un sorbo largo y lento. No respondí. No había estado respondiendo durante 10 años. Era muy buena en eso. Pero algo en ese momento, las risas, la cesta de pan, los ojos de Warren, el papeleo, en algún lugar cerca de Washington, algo había cambiado. Silenciosa y completamente, de la misma forma en que el sedimento se desplaza en el fondo del agua cuando algo grande se mueve por encima. Algo se había roto. Y a las 8:15 de la noche, sonó el teléfono fijo. El sonido del teléfono fijo en la casa de mis padres es un tipo de timbre particular, no el suave tono de un teléfono celular. Un timbre real, 2 tonos agudos, una pausa, otros 2. El tipo de timbre que corta la conversación como una mano en el hombro corta el ruido. El tipo que hace que la gente se detenga a mitad de la frase y mire hacia el sonido antes de decidirlo. Todos miraron. Warren era el más cercano. Dejó su copa de champán todavía medio llena, con el brindis que le había hecho a Tara 20 minutos antes, y caminó hacia el teléfono en la pared de la cocina. Contestó al tercer timbre. Hola. Una pausa corta de 3 segundos, tal vez 4. Pero observé su rostro durante esos 3 segundos de la forma en que me habían entrenado para observar rostros. Y vi algo pasar por el que nunca antes había visto allí. No fue alarma ni reconocimiento, fue algo más cercano a la vacuidad particular de una persona que se encuentra con una categoría para la cual no tiene palabra. Se dio la vuelta. Me miró directamente a lo largo del comedor. Es para ti, dijo. Su voz era cuidadosa y plana, de una forma que significaba que estaba gestionando algo. Dice que llama desde la oficina del subsecretario de Defensa. La mesa se quedó inmóvil, no gradualmente, sino de inmediato. De la forma en que una habitación se queda inmóvil cuando entra algo que cambia la presión del aire. El tenedor de Judy se detuvo a mitad de camino hacia su plato. La esposa de Dale miró a Warren. Dale me miró a mí. Dos primos intercambiaron una mirada a través de la mesa. Tara dejó su copa de champán. Me levanté. Caminé por el comedor sin prisa, pasando la cesta de pan vacía, la vajilla buena de Judy y a 12 personas que de repente estaban muy calladas. Tomé el teléfono de la mano de mi padre. Sus dedos estaban fríos por la copa. Habla Serena Bass, dije. El hombre al otro lado se presentó como asistente especial en la oficina del subsecretario de Defensa. Su voz era mesurada y profesional, con la cadencia particular de alguien acostumbrado a hacer llamadas importantes y ser recibido en consecuencia. Se disculpó por el momento, fin de semana festivo, lo entendía, pero había una ventana de confirmación que cerraba el lunes siguiente y quería contactarme directamente antes de que la oficina reabriera el martes. Me preguntó si había recibido el correo electrónico de nominación formal. Dije que sí. Me preguntó si tenía preguntas sobre el proceso de confirmación o el cronograma para la revisión del Senado. Dije que había revisado la documentación y que enviaría mi confirmación por escrito el lunes por la mañana. Dijo, bien. Dijo que mi historial en la agencia había sido, hizo una pausa y eligió la palabra con cuidado, ejemplar. Dijo que la oficina del subsecretario esperaba con interés llevar adelante la nominación. Dijo que si surgía alguna pregunta durante el fin de semana, su línea directa estaba disponible. Dije, gracias. Dije que apreciaba la llamada. Dije, buenas noches. La conversación duró 6:14 minutos. Lo sé porque el reloj en la pared de la cocina estuvo directamente en mi línea de visión todo el tiempo y estoy entrenada para rastrear la duración de la misma manera que otras personas rastrean el tono. Puse el teléfono de nuevo en su base. Me quedé frente a la pared de la cocina por un momento, de espaldas al comedor. Solo un momento, lo suficiente para respirar y para escuchar detrás de mí el silencio absoluto de 12 personas que no se habían movido. Luego me di la vuelta. Warren todavía estaba parado donde lo había dejado, a 1 metro del teléfono,
con las manos a los lados y el rostro con esa misma expresión vacía. Judy había soltado su tenedor por completo sobre el mantel, de la forma en que sueltas algo cuando ya no estás pensando en ello. Tara no se había movido. Su copa de champán seguía donde la había colocado. Sus manos estaban en su regazo. Su rostro, por primera vez que yo recordara, no tenía ninguna expresión que yo pudiera leer. Ni desprecio, ni diversión, ni la compostura fácil y practicada que llevaba como otros llevan joyas. Simplemente nada. Un rostro esperando entender algo. Warren habló primero. ¿Qué fue eso? Su voz era baja, no acusatoria, preguntando genuinamente. Caminé de regreso a mi asiento. Me senté. Tomé mi copa de vino, la sostuve un momento y la volví a dejar sin beber. Luego miré a mi padre. Están confirmando mi nombramiento, dije. Director adjunto de análisis en la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Hice una pausa. Requiere confirmación del Senado. Silencio. Es un puesto confirmado por el Senado, repetí porque nadie había reaccionado y quería estar segura de que me habían entendido. Seré uno de los líderes analíticos principales en la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la agencia que coordina la inteligencia de defensa en todas las ramas militares. Más silencio. Dale se aclaró la garganta suavemente. Su esposa miró su plato. Warren abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Tú eres. Se detuvo y comenzó de nuevo. ¿Cuánto tiempo has estado? 10 años, dije. El reloj en la pared marcó un segundo, luego otro. Vi a mi padre procesar eso. Vi la aritmética ocurrir detrás de sus ojos. 10 años, las misiones, las llamadas que no había hecho, la pregunta que nunca me había hecho, las publicaciones en Facebook sobre los ascensos de Tara mientras su otra hija informaba a generales en Bruselas. Miró hacia sus manos. Fue Judy quien rompió el silencio a continuación. Lo hizo de la forma en que siempre rompía los silencios, moviéndose hacia algo manejable. Bueno, dijo ella, eso es. Eso es maravilloso, Serena. No teníamos idea. No, dije, no la tenían. Una pausa. Algo en mi tono, no cortante sino preciso, hizo que me mirara con más cuidado. Podrías habérnoslo dicho, dijo ella suavemente. De la forma en que dices algo suave cuando ya sientes que no será recibido suavemente. Lo intenté, dije. Durante los primeros años, lo intenté. Mantuve mi voz uniforme y objetiva, la misma voz que usaba en las salas de reuniones. Cada vez que llamaba, había algo más urgente, los finales de Tara, la entrevista de Tara, el primer caso de Tara. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. La miré fijamente. Ustedes hicieron que fuera fácil dejar de hacerlo. Los labios de Judy se entreabrieron un poco. No tenía respuesta para eso. Miró a Warren. Warren todavía miraba sus manos. Entonces Tara habló. Su voz, cuando llegó, no fue lo que yo esperaba. No fue despectiva ni ligera. Fue algo más crudo que cualquiera de esas cosas y más crudo también de lo que ella hubiera querido que alguien en esa mesa escuchara. Siempre has necesitado ser dramática, dijo ella. Tienes un título elegante. Bien. Una pausa. Eso no cambia quién eres. Te fuiste porque sabías que no podías seguirme el ritmo. La mesa se quedó muy callada de una forma distinta a la anterior. No era el silencio del asombro, sino el silencio de personas que acaban de escuchar algo que no pueden dejar de haber escuchado y están decidiendo colectivamente qué significa. Miré a mi hermana. Durante 10 años, le había respondido con silencio, con ausencia y con la disciplina particular de alguien que ha decidido que algunas conversaciones no valen lo que cuestan. Pero la voz de Dunar estaba en mi cabeza, no te encojas. Esta vez no. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Coloqué 2 hojas de papel dobladas en la mesa frente a mí, planas y deliberadas, de la forma en que se coloca la evidencia. La primera era una copia impresa del correo electrónico de nominación de la oficina del subsecretario de Defensa.
La segunda era un resumen de una página de mi abogada que documentaba $7.000 en depósitos de inquilinos que Tara había cobrado por mi propiedad en Arlington durante los 8 meses anteriores. Depósitos que había recibido como administradora de propiedades autoproclamada. Depósitos que no me había transferido. Depósitos que, a partir de esa semana, constituían una conversión civil bajo la ley de Virginia. No levanté la voz, no había levantado la voz ni una sola vez en esta conversación. No soy dramática, Tara, dije. Estoy documentada. Nadie se rió esta vez. Warren miró los papeles, luego a Tara y luego de nuevo a los papeles. Algo se movía en su rostro, lento e irreversible, la expresión de un hombre cuya versión de una historia acaba de ser reemplazada por otra diferente que no puede ser revertida. Hizo en voz baja la pregunta que se quedaría conmigo más tiempo que cualquier otra cosa dicha esa noche. Preguntó, ¿cuánto tiempo has estado haciendo esto? 10 años, papá. El reloj marcaba los segundos. El champán perdió el gas en 12 copas. Y por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, el silencio en esa habitación me pertenecía. Permítanme llevarlos de regreso, no a ese comedor, ni a las copas de champán, ni a la pared y al reloj marcando el silencio. Más atrás, a los 10 años que hicieron posible ese momento. Porque la llamada telefónica no vino de la nada. La nominación no vino de la nada. Y quiero que entiendan lo que realmente costó construir algo en la oscuridad sin audiencia y sin nadie que llevara la cuenta por una. Quiero que entiendan cómo se ven 10 años de trabajo silencioso desde adentro. Lo primero que aprendes en el tipo de trabajo que hago es que la visibilidad es una carga. No siempre, no en todos los contextos. Pero en el análisis de inteligencia, en el mundo particular de las evaluaciones clasificadas, la planificación estratégica y las salas donde se toman decisiones que el público nunca conocerá, las personas que perduran rara vez son las que se anuncian a sí mismas. Son las que son precisas, las que son consistentes, las que pueden sentarse con información incompleta durante mucho tiempo sin parpadear y aún así producir algo útil al final. Fui buena en eso desde el principio. No porque fuera excepcional, no lo era, al menos al principio, sino porque había estado practicando esa habilidad particular toda mi vida sin saber que tenía un nombre. Sentarse en silencio a una mesa donde nadie pide tu opinión, procesar información que nunca debiste tener, llegar a tus propias conclusiones en silencio y guardártelas porque la sala ya había decidido que no le interesabas. Había estado entrenando para este trabajo desde que tenía 9 años. Mi primer puesto real después de Fort Benning fue una unidad de inteligencia de señales en Georgia. Turnos de 12 horas, datos densos, el tipo de trabajo que separa a las personas a las que les gusta la idea de la inteligencia de las personas que realmente pueden hacerla. Mucha gente se dio de baja en el primer año. No de forma dramática, simplemente dejaron de prosperar y pidieron traslados discretamente. Yo no me di de baja. Descubrí, para mi propia sorpresa, que era buena para la paciencia, para las largas horas sin nada que mostrar y para la acumulación de pequeñas piezas en algo que eventualmente, si eras cuidadosa, se resolvía en un patrón. Mi supervisor en ese momento, un oficial técnico llamado Chen que llevaba 18 años en este trabajo, me llamó aparte después de mi evaluación de 6 meses. Dijo, tienes una tolerancia inusual para la ambigüedad. Eso no es común. No dejes que nadie te la quite con entrenamiento. Nadie lo hizo. Luego vino Stuttgart, fuera de los Estados Unidos. Mi primera exposición a la complejidad por capas de la inteligencia aliada, compartir lo que se pasa entre socios, lo que se retiene y por qué. Fue un trabajo más difícil que en Georgia, no técnicamente, sino políticamente. Y requería un tipo diferente de precisión, no solo precisión analítica, sino precisión diplomática. La capacidad de presentar hallazgos en una sala llena de personas con intereses institucionales contrapuestos y hacer que todos sintieran que tus conclusiones servían a sus necesidades. No era naturalmente buena en esa parte. Era demasiado directa, demasiado austera. Tuve que aprender lentamente durante 2 años cómo envolver la precisión en algo que se sintiera como colaboración. Dunar, que había seguido mis destinos a la distancia, me envió un correo electrónico de 3 líneas después de mi primera sesión informativa importante en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Decía, me enteré de que el Comité de Bruselas fue difícil. Me enteré de que mantuviste tu posición. Bien. 3 líneas.
Eso fue todo. Lo imprimí y lo guardé en el cajón de mi escritorio durante 4 años. La noche de la presentación en Bruselas, la que mencioné antes, el comité asesor con 7 generales, quiero contarles lo que pasó. Después de que el coronel belga se alejara, regresé a mi habitación de hotel. Era la 1 de la mañana, hora local. Había estado despierta durante 19 horas. Me senté en el borde de la cama y llamé a Dunar porque era la única persona a la que podía llamar que entendería lo que se había sentido en esa sala. Él contestó al segundo timbre. Eran las 7 de la tarde en Virginia. ¿Cómo te fue?, dijo. Escucharon, dije yo. Una pausa corta, del tipo que Dunar usaba cuando elegía entre varias cosas que podía decir. Por supuesto que sí, dijo él. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin demostraciones de orgullo, solo esas 4 palabras dichas con la firmeza particular de alguien que nunca había dudado del resultado. Me quedé con el teléfono en la mano después de colgar en esa tranquila habitación de hotel en Bruselas y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No fue triunfo, fue algo más silencioso y duradero que el triunfo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Los años entre Bruselas y el correo electrónico de nominación no fueron glamorosos. Quiero ser clara al respecto porque historias como esta tienden a comprimir el difícil proceso intermedio, los años que no son puntos de quiebre ni resoluciones, sino simplemente la larga acumulación de trabajo bien hecho día tras día sin reconocimiento. Hubo semanas en las que el trabajo era tan pesado que no podía hablar de nada de ello. Ni con amigos, ni con la familia, ni con nadie fuera de una instalación autorizada. Hubo decisiones en las que participé que cargaré el resto de mi vida. Hubo noches en las que me senté en mi apartamento de Arlington y sentí la soledad particular de alguien cuya vida profesional es invisible para todos los que ama. Tuve 2 momentos durante esos años a los que regreso cuando necesito recordar por qué seguí adelante. El primero fue la mañana en que recibí mi acreditación de información compartimentada sensible de alto secreto, el nivel más alto de acceso en mi campo. Tenía 25 años. El papeleo llegó un martes. Me senté en mi escritorio y lo leí una vez. Luego pensé en el mensaje de texto de 3 palabras de Warren: bien, buen trabajo. Pensé en la pared este de la sala, 8 marcos, ninguno mío. Luego abrí el siguiente archivo en mi escritorio y me puse a trabajar. El segundo momento fue la primera vez que testifiqué ante un subcomité del Congreso. Tenía 29 años. La sala de audiencias en el edificio Ravern tiene capacidad para unas 40 personas cuando está llena. Estaba llena. Me senté tras el micrófono, lo ajusté a mi altura y miré a los miembros del comité. En ese momento, justo antes de empezar, pensé en una mesa de cocina en Dayton, Ohio. Un lunes por la mañana en abril, una carta de beca colocada entre 2 personas que no soltaron lo que tenían en las manos para leerla. Luego hablé y la sala escuchó. El correo electrónico de nominación llegó el diciembre posterior a esa audiencia. Había estado de regreso en Arlington durante 3 semanas, trabajando en un retraso de documentos de posición y una revisión de personal que se había pospuesto 2 veces. El correo llegó a las 6:45 de un lunes por la mañana. Escribí una confirmación de recepción de 2 frases y conduje a Dayton para el Día de Acción de Gracias. No se lo dije a nadie. A Dunar no, porque él ya lo sabía. Ni a colegas, ni a la familia. Conduje las 6 horas y 20 minutos en silencio bajo el cielo plano de Ohio con la carta de nominación en una carpeta en el asiento del pasajero y la opresión familiar comenzando puntualmente en algún lugar cerca del desvío de Columbus. Pero esta vez, algo era diferente. La opresión seguía allí, el cuerpo recuerda lo que la mente intenta liberar. Lo sentí, la vieja contracción, la preparación para ser pequeña. Y entonces, por primera vez en 31 viajes por esa carretera, sentí algo más junto a ello. No fue desafío ni enojo, solo claridad. Sabía con una certeza que no tenía nada de dramático que esta sería la última vez que haría ese viaje como alguien a quien mi familia no veía. Después de Acción de Gracias, de una forma u otra, eso iba a cambiar. Me detuve en la entrada a las 4. La luz del porche estaba encendida. El olor de la cocina de Judy me llegó antes de abrir la puerta del coche. Me senté un momento más en el silencio. Luego tomé la carpeta del asiento del pasajero, la puse en el bolsillo de mi chaqueta y caminé hacia la puerta principal.
La llamada de Marcus llegó un jueves por la tarde en agosto, 4 meses antes de Acción de Gracias y 3 meses antes del correo electrónico de nominación. Estaba en mi oficina en Arlington, terminando un documento de posición que ya había sido revisado 2 veces y debía entregarse antes de las 5. Mi celular personal sonó con un número que no reconocía. Código de área 703, el norte de Virginia. Dejé que se fuera al correo de voz, terminé el párrafo que estaba escribiendo y luego escuché el mensaje durante el viaje en ascensor hacia el estacionamiento. El nombre del hombre era Marcus L. Dijo que llamaba por una propiedad en Arlington, una de un dormitorio en la calle North Quincy. Dijo que estaba interesado en alquilarla. Dijo que mi hermana Paige le había dado mi número. Me detuve en el estacionamiento con el teléfono en el oído y escuché esa frase de nuevo. ¿Tu hermana Paige? No tengo una hermana llamada Paige. Tengo una hermana llamada Tara. Llamé de vuelta a Marcus L. desde mi coche. Él fue amable, directo y estaba un poco confundido por mi confusión. Describió a una mujer que lo había contactado a través de un sitio web de listados de alquiler. Un listado que, según dijo, había sido publicado bajo el nombre de Gestión de Propiedades Bass. La mujer se había identificado como Paige Bass, administradora de propiedades para la unidad de su hermana en Arlington. Le había mostrado el apartamento 2 veces. Había cobrado un depósito de seguridad de $3.500 en forma de un cheque de caja a nombre de Gestión de Propiedades Bass. Él llevaba esperando 3 semanas para tener noticias sobre su papeleo del contrato de arrendamiento. Le pedí que me enviara el listado. Lo hizo mientras aún estábamos al teléfono. Lo abrí en mi pantalla y lo miré durante mucho tiempo. Las fotos eran de mi apartamento, mis muebles y mi cocina con el protector de salpicaduras de azulejos particular que yo misma había elegido. El listado describía la unidad con precisión, los metros cuadrados, las comodidades del edificio y la proximidad al metro. El nombre de contacto era Paige Bass. El correo electrónico de contacto era una dirección que nunca había visto antes. Le pregunté a Marcus si todavía tenía el recibo del cheque de caja, lo tenía. Le pedí que me lo enviara también. Luego le agradecí, le dije que había habido un malentendido significativo, le aseguré que su depósito le sería devuelto en su totalidad y terminé la llamada. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 4 minutos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. En algún lugar arriba, el documento de posición que no había terminado seguía abierto en mi escritorio. Luego hice 2 llamadas más. La primera fue a un colega en la oficina de administración del edificio preguntando si alguien había recibido acceso a mi unidad para mostrarla. La respuesta fue no. La segunda llamada fue a mi abogada. Durante las siguientes 2 semanas, una imagen se armó de la forma en que siempre se arman las imágenes de inteligencia, no con una revelación dramática, sino con la acumulación lenta y metódica de piezas. Tara, no Paige, nombre que asumí que usó para crear distancia en caso de que algo saliera mal, había contactado al menos a 3 posibles inquilinos a través del listado que había creado sin mi conocimiento. Les había mostrado mi apartamento a 2 de ellos, aparentemente usando una llave que había mandado hacer durante su estancia en mi unidad 2 años antes, cuando le presté el apartamento por una semana mientras ella estaba en Washington para una conferencia de trabajo. Había cobrado depósitos a 2 de los 3, los $3.500 de Marcus L. y un segundo depósito de $3.500 de una mujer llamada Renata Ochoa, quien también llevaba semanas esperando un papeleo de arrendamiento que nunca llegaría. $7.000 en total, cobrados durante 8 meses, no transferidos a mí, no mantenidos en custodia, simplemente tomados. Mi abogada usó la palabra conversión, el término legal para tomar la propiedad de otra persona y tratarla como propia. Según la ley civil de Virginia, dijo ella, esto era procesable. Bajo ciertas interpretaciones, cruzaba hacia el territorio criminal. Escuché todo esto sentada a la mesa de mi cocina en Arlington con una taza de café que había dejado de beber 20 minutos antes. Pensé en Tara en la mesa de Acción de Gracias el año anterior diciéndome que dejara de actuar como si mi trabajo fuera importante. Pensé en su copa de champán, en su compostura practicada y en la facilidad con la que ocupaba el centro de cada habitación en la que entraba. Pensé en $7.000. Luego llamé a Judy. Judy respondió al segundo timbre. Su voz era cálida y ligeramente distraída, la voz de media tarde de alguien en medio de algo pequeño y doméstico.
Le conté lo que había encontrado. Me mantuve objetiva, el listado, los depósitos, los 2 inquilinos y la evaluación de la abogada. No levanté la voz. Le di la información de la forma en que daba información en las salas de reuniones, claramente, en orden y sin editorializar. Judy se quedó callada un momento cuando terminé. Luego dijo, Serena, ella solo intentaba ayudar. De todos modos, nunca estás en la ciudad. Esperé. Probablemente pensó que no te importaría, continuó Judy. Ya sabes cómo estará. Actúa primero y piensa después. No quiso decir nada malo con eso. Dije, Judy, ella cobró $7,000. Otra pausa, esta vez más corta. Estoy segura de que te lo iba a decir, dijo ella. Ya sabes lo ocupada que se pone. No respondí a eso. No conviertas esto en un asunto legal, dijo Judy. Su voz había cambiado, seguía siendo suave pero ahora con un filo, el filo particular que usaba cuando quería que se dejara de discutir un tema. Es tu hermana. La familia no se hace eso entre sí. Pensé en esa frase por un largo momento. La familia no se hace eso entre sí. $7,000, 8 meses y 2 inquilinos que habían renunciado a sus otras opciones de vivienda y ahora estaban en el limbo. Estaremos en contacto, dije. Terminé la llamada. Warren llamó 40 minutos después. Claramente había hablado con Judy en ese intervalo. Su voz tenía el tono medido y cuidadoso que usaba cuando intentaba gestionar una situación antes de que se volviera más grande de lo que podía manejar. Serena, dijo él, me han dicho que ha habido cierta confusión sobre tu apartamento. ¿Confusión? No es confusión, papá, dije, está documentado. Una pausa. Entiendo que estés molesta, pero Tara cometió un error. La gente comete errores. Lo importante es que manejemos esto discretamente dentro de la familia sin. ¿Sin qué? Dije. Él no respondió. Sin consecuencias, dije yo, sin que ella tenga que devolver el dinero que les quitó a personas que confiaron en ella. Mantuve mi voz nivelada. O sin que nadie se entere. Warren guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja y menos controlada. Siempre has hecho las cosas más difíciles de lo que deben ser, dijo. Incluso de niña, todo contigo tiene que ser una confrontación. Dejé que esa frase quedara en el aire entre nosotros. Luego dije, estaré en casa para Acción de Gracias. Él no respondió. Creo que deberíamos hablar entonces, dije, en persona, todos nosotros. Terminé la llamada. Me quedé sentada a la mesa de la cocina un minuto más mirando los 2 documentos abiertos en mi computadora portátil, el resumen de la abogada y los recibos de los depósitos. Luego abrí una ventana nueva. El correo electrónico de nominación seguía en mi bandeja de entrada, no había respondido más allá de la confirmación inicial. Lo leí de nuevo, el texto completo esta vez, lentamente, como leía los documentos que importaban, director adjunto de análisis, Agencia de Inteligencia de la Defensa, pendiente de confirmación del Senado. Pensé en Dunar, no te encojas. Esta vez no. Pensé en la pared este de la sala en Dayton, 9 marcos ahora, todos para Tara. Cerré la computadora. Miré por la ventana las luces de la calle de Arlington encendiéndose una por una en la oscuridad temprana. Algo se había asentado en mí. No era enojo. El enojo arde rápido y no deja nada útil. Fue algo más lento y permanente, la resolución particular de una persona que ha sido paciente durante mucho tiempo y que finalmente, por completo, se ha quedado sin razones para seguir esperando. Reservé mi vuelo a Dayton para el miércoles antes de Acción de Gracias. Luego llamé a mi abogada y le dije que preparara una carta de demanda formal. Había terminado de ser la estable. El comedor no se había movido. La misma mesa, las mismas sillas y las mismas copas de champán que contenían los restos de un brindis que ahora se sentía como si perteneciera a una noche enteramente diferente. Las velas que Judy había encendido para la ocasión se habían consumido en un tercio. El pavo estaba intacto en el centro de la mesa, trinchado pero ya no caliente. 12 personas y ninguna de ellas hablaba. Coloqué los 2 documentos en la mesa frente a mí,
planos y sin prisas, de la forma en que colocaba documentos en la mesa de cada sala de reuniones en la que me había sentado. Luego miré a Tara. Ella seguía en su silla con las manos en el regazo. La compostura que llevaba con tanta naturalidad no había abandonado su rostro por completo, pero algo debajo de ella había cambiado, una ligera tensión alrededor de los ojos y una quietud que no era del todo calma. No soy dramática, Tara, dije, estoy documentada. Ella miró los papeles y luego me miró a mí. Algo pasó por su rostro, no fue culpa, todavía no. Fue algo más cercano al cálculo, el reflejo de una persona que evalúa una situación desconocida y decide cómo abordarla. ¿Qué es eso?, dijo ella. La primera página es mi carta de nominación de la oficina del subsecretario de Defensa, mantuve mi voz uniforme. La segunda es un resumen de mi abogada. Documenta los $7.000 en depósitos de inquilinos que cobraste por mi propiedad en Arlington entre enero y agosto de este año. Hice una pausa. Bajo el nombre de Paige Bass. Se escuchó un sonido en algún lugar de la mesa, uno pequeño e involuntario de uno de los primos. La mandíbula de Tara se tensó. Te lo iba a decir cuando. No terminó la frase. Marcus se le esperó 3 semanas, dije. Renata Ochoa renunció a otro apartamento para asegurar su lugar. Ha estado en una vivienda temporal desde septiembre. Miré a mi hermana fijamente. $7.000, Tara, de 2 personas que confiaron en el nombre del listado. Intentaba ayudar. Su voz tenía ahora un filo, no el filo fácil y practicado de alguien que gana una discusión, sino el filo más agudo de alguien que sabe que no la está ganando. Nunca usas ese apartamento. Nunca estás allí. Pensé. Pensaste que no me daría cuenta, dije. La palabra cuenta aterrizó en la habitación de la forma en que yo pretendía, no como una acusación, sino como un hecho. Un hecho preciso y documentado. Tara volvió a mirar los papeles. Luego miró a Warren. Warren seguía sentado a la cabecera de la mesa. No había hablado desde la llamada telefónica. En los aproximadamente 20 minutos transcurridos desde que yo había puesto el auricular en su base, había visto cómo algo se movía a través de él de forma lenta y visible, de la forma en que las cosas grandes se mueven a través de personas que no están acostumbradas a ser conmovidas. Se veía más viejo que al comienzo de la cena. Los ojos de Tara buscaron los suyos. La mirada que le dio fue la que siempre le había dado, la apelación particular de alguien que nunca ha tenido que argumentar su caso porque su caso siempre ha sido argumentado por otros. Warren le devolvió la mirada. Luego miró hacia la mesa. Eso fue todo. Miró hacia la mesa y no habló. Había esperado toda mi vida por un momento así de pequeño. No fue un gran cambio radical ni un discurso, solo mi padre, por primera vez en 31 años, negándose a interponerse entre mi hermana y las consecuencias de lo que ella había hecho. Tara también lo entendió. Pude verlo en la forma en que sus hombros se movieron, un cambio apenas perceptible. La expresión física de una persona que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies es diferente de lo que pensaba. Se volvió hacia mí. Esto es exactamente lo que siempre has hecho, dijo. Su voz era más baja ahora y el filo de la misma ya no era limpio. Siempre has necesitado que todos vean cuánto más duro trabajas que yo, cuánto más seria eres y cuánto más has sufrido. Sacudió la cabeza lentamente. Es agotador, Serena. Siempre ha sido agotador. Dejé que terminara. Luego dije, sé que crees eso. Ella parpadeó. Creo que lo has creído durante mucho tiempo, dije, y creo que a todos les hizo más fácil explicar por qué las cosas eran como eran. Miré alrededor de la mesa, no a ninguna persona en particular sino a la mesa misma, las velas, el pavo intacto y el peso acumulado de 31 años de cenas exactamente como esta. Si yo era difícil, entonces la pared tenía sentido. Si yo era dramática, entonces los silencios tenían sentido. Si yo era la que necesitaba ser controlada, me detuve. Entonces nadie tenía que preguntar si algo de eso era justo. Nadie habló. Miré a Judy. Mamá, dije, le dijiste a Dale que yo hacía papeleo en algún lugar cerca de Washington. Mi voz no era malintencionada, simplemente era veraz. He testificado ante el Congreso 3 veces. He informado a generales de 3 estrellas.
He asesorado sobre decisiones que afectaron la seguridad de personas en el campo, personas con familias y personas con hijos. Y lo he hecho todo sin pedirte que lo entendieras. Que estuvieras orgullosa o que lo pusieras en la pared este. Hice una pausa. Solo necesitaba que no lo borraras. Los ojos de Judy estaban húmedos. Abrió la boca y la cerró. No estoy enojada, dije, y lo decía en serio. El enojo se había consumido en algún lugar de la Interestatal 77, cerca del desvío de Columbus, en algún momento del último de los 31 viajes a casa. Lo que quedaba no era enojo, era algo más limpio. Pero he terminado de explicarme ante cualquiera de ustedes. Miré a Warren. Me preguntaste cuánto tiempo he estado haciendo esto, dije. 10 años. He estado haciendo esto durante 10 años. Y en 10 años, ni una sola vez me has preguntado qué implicaba. Me preguntaste si tuve un buen viaje. Me enviaste un mensaje de 3 palabras cuando me convertí en teniente. Me pediste prestados $25,000 y le compraste un coche a Tara. Sostuve su mirada. No menciono eso para castigarte. Lo menciono para que todos trabajemos con el mismo conjunto de hechos. Warren levantó la vista de la mesa. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, eran los de un hombre que no tenía defensa preparada porque no se le había ocurrido hasta este momento que pudiera ser necesaria. ¿Cuánto tiempo?, dijo de nuevo, más bajo esta vez. No era la pregunta de antes que había sido por confusión, esto era algo más, algo que ya sabía que la respuesta le iba a costar. Todo, dije yo. Cada año, cada misión, todo lo que no pude decirte y todo lo que sí pude y que no preguntaste. Lo miré fijamente. Todo, papá. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. La esposa de Dale alcanzó su vaso de agua, se dio cuenta de que estaba vacío y lo volvió a dejar. Luego miré a Tara por última vez. La carta de la abogada llegará la próxima semana, dije. Tara, te sugiero encarecidamente que respondas a ella. Crucé las manos sobre la mesa. No voy a hacer esto más pequeño de lo que es. Ya no. Me puse de pie. Tomé mi chaqueta del respaldo de mi silla y la doblé sobre mi brazo. Miré la pared este con los 9 marcos y la luz de las velas parpadeando sobre el vidrio. Y luego aparté la mirada. Gracias por la cena, le dije a Judy. Luego caminé hacia la puerta principal, tomé mi abrigo del perchero y salí a la fría noche de noviembre. La puerta se cerró detrás de mí, silenciosamente y sin drama. Caminé hacia mi coche. Entré. Me senté un momento en la oscuridad mientras la luz del porche proyectaba un rectángulo pálido sobre la entrada y la casa se quedaba cálida e iluminada detrás de mí. Luego encendí el motor y conduje de regreso a Arlington. Mi teléfono sonó 4 veces antes de llegar a la autopista. Dejé que cada llamada se fuera al correo de voz. Por primera vez en 10 años, el silencio en ese coche se sentía enteramente mío. La confirmación del Senado llegó un martes de abril. No hubo ceremonia ni anuncio más allá de un correo electrónico interno y una breve nota de la oficina del subsecretario felicitándome por la votación de confirmación. Lo leí en mi escritorio a las 7 de la mañana, respondí con una sola línea de agradecimiento y volví al paquete de información en el que había estado trabajando desde las 6. Dunar llamó a la puerta de mi oficina a las 9. Entró, cerró la puerta y se sentó frente a mí de la forma en que siempre lo hacía, sin prisas, ocupando exactamente el espacio que necesitaba y nada más. Me miró un momento sin hablar. Luego dijo, ¿cómo se siente? Pensé en la pregunta con honestidad, de la forma en que intentaba pensar en todo. Como lo siguiente que hay que hacer, dije. Sonrió de forma pequeña y genuina, la sonrisa de un hombre que había esperado exactamente esa respuesta. Se puso de pie y extendió su mano sobre el escritorio. La estreché. Él se fue. Esa fue la ceremonia, eso fue todo. Y fue, me di cuenta después, exactamente suficiente. La abogada de Tara contactó a la mía en la segunda semana de diciembre, 3 semanas después de Acción de Gracias y 2 semanas después de que la carta de demanda formal llegara a su dirección de Manhattan. La respuesta fue breve y cuidadosamente redactada, de la forma en que lo son las respuestas legales cuando los hechos no están en disputa y la única pregunta pendiente son los términos.
Tara no admitió haber actuado mal en el lenguaje de la carta. Rara vez admitía algo con palabras, esa había sido siempre su habilidad particular. Pero el cheque de caja llegó 4 días después, $7.000 a mi nombre, no a nombre de Gestión de Propiedades VAS. Lo deposité. Envié la confirmación a mi abogada. Envié breves notas a Marcus L. y Renata Ochoa disculpándome por la interrupción y confirmando que sus depósitos habían sido recuperados en su totalidad. Marcus respondió para dar las gracias. Renata respondió para decir que había encontrado otro apartamento y desearme lo mejor. No supe nada de Tara directamente. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni una sola palabra en los 4 meses transcurridos entre Acción de Gracias y la confirmación. No había esperado ninguna. Eso también fue exactamente suficiente. La carta de Warren llegó en febrero. No fue un correo electrónico, sino una carta escrita a mano en el papel blanco liso que usaba para las notas en las obras, con la cuidadosa letra de molde que siempre había usado porque su cursiva, me dijo una vez, era ilegible incluso para él mismo. Llegó en un sobre blanco estándar sin dirección de remitente, aunque reconocí la fecha y el matasellos. No era larga, Warren no era un hombre que usara más palabras de las que requería una situación. Escribió que había estado pensando en el Día de Acción de Gracias. Escribió que había sacado algunas fotografías antiguas después de las fiestas, de una caja que guardaba en el armario, el tipo de caja que se acumula sin intención. Escribió que había encontrado una foto mía a los 7 años de edad sentada en el suelo de la sala con un libro sobre la guerra de Corea que había pertenecido a su propio padre. Dijo que recordaba la tarde con claridad, había pasado junto a mí 3 veces y no me había dicho ni una palabra sobre el libro. Escribió, no entendía lo que estabas construyendo. No estoy seguro de entenderlo completamente ahora, pero debí haber preguntado. Debí haber preguntado hace mucho tiempo. Eso fue lo más parecido a una disculpa que contenía la carta. No hubo un perdón explícito ni una solicitud de perdón, solo un reconocimiento. El primero que había confiado al papel con su propia mano, con la cuidadosa letra de molde de un hombre que había pensado en cada palabra antes de escribirla. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y la puse en el cajón de mi escritorio. No en la carpeta de referencias, ni en los archivos de documentos, sino en el cajón del escritorio donde guardaba el correo de 3 líneas de Dunar, la tarjeta de presentación del coronel belga y las otras pequeñas cosas que habían importado en los largos años intermedios. No respondí durante 6 meses, no porque lo estuviera castigando, sino porque necesitaba tiempo para encontrar 2 frases que fueran verdaderas. Cuando finalmente respondí, lo mantuve simple, gracias por escribir. Me alegra que lo hayas hecho. Lo decía totalmente en serio por ambas frases. Judy llamó un domingo por la mañana en marzo. No para hablar sobre Acción de Gracias, ni para abordar nada específico, sino simplemente para llamar. De la forma en que solía hacerlo ocasionalmente en los primeros años, antes de que el horario de Tara se convirtiera en el principio organizador del hogar. Habló de cosas pequeñas, la renovación de los vecinos, una receta que había probado 2 veces y no lograba que saliera bien y el clima en Dayton, que había sido inusualmente suave. Escuché. Respondí. Fue una conversación de 20 minutos sobre nada en particular y descubrí, para mi propia sorpresa, que no me molestó. Antes de colgar, dijo, estoy orgullosa de ti, Serena. Debería decir eso más a menudo. No le dije que era suficiente. No le dije que era demasiado tarde. Simplemente dije, gracias, mamá. Algunas cosas no necesitan ser discutidas, solo necesitan ser recibidas. Pienso en esa pared a veces. No con el peso que solía tener, sino más bien de la forma en que piensas en una fotografía de hace mucho tiempo. Algo que te muestra dónde estuviste sin determinar dónde estás. 9 marcos, todos para Tara. No le he pedido a Warren que la cambie. No he sugerido que algo mío pertenezca allí. Ese nunca fue realmente el punto. No la pared en sí, ni los marcos, ni la geografía particular de lo que se mostraba y lo que no. El punto era siempre más simple y más difícil que todo eso, el punto era si yo podía construir algo real ante la ausencia de una audiencia. Si el trabajo mantenía su valor cuando nadie llevaba la cuenta por mí, si podía sentarme en una mesa donde era invisible y aún así saber con completa certeza cuánto valía. Ahora sé la respuesta.
La supe, creo, mucho tiempo antes de Acción de Gracias, antes de Bruselas, antes del correo electrónico de nominación, del voto del Senado y de la llamada telefónica a las 8:15. La supe la mañana en que me senté en una litera en Fort Benning y no escribí una carta a casa. La supe en algún lugar de la Interestatal 77, en la oscuridad plana de Ohio, conduciendo hacia una casa que nunca había tenido un lugar para mí. Y construyendo uno de todos modos, kilómetro a kilómetro en silencio, de la nada más que del trabajo mismo. Esa es la herencia que me di a mí misma. Resultó ser la única que necesité. El silencio no es fracaso. A veces, es el tipo más claro de fortaleza. Y el día que dejas de explicarte ante personas que ya han decidido quién eres, ese es el día en que finalmente comienzas. No necesitas una audiencia para construir algo real. Solo necesitas seguir construyendo. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite con la familia? ¿Cómo cambió eso tu vida? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, consulta el vídeo en la descripción. Hasta la próxima, cuídate. Te lo mereces.